por favor, pues como con la presentación, la grabación, la presentación, perdón, este espacio se va a estar, les iremos compartiendo toda la información a través del chat y también si tienen algunas dudas las pueden realizar a través de este medio. Muchas gracias. Profe. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias ahí por el equipo pues coordinador del Ministerio de la Universidad por la convocatoria. Parece que tenemos pues más de 100 personas, eso ya es muy bueno, ¿no? Entonces lo primero que todo es agradecerles, le damos la bienvenida a todos a esta primera sección virtual de capacitación sobre la obtención de licencia ambiental, muy orientado a la pequeña minería, la cual se denomina Mecanismos de Regularización Minera y Ambiental. Estos espacios básicamente se realizan en el marco de un convenio que existe entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y cuyo objetivo macro es implementar acciones de acompañamiento a los pequeños mineros en proceso de formalización, a titulares de pequeña minería y a la obtención de la licencia ambiental en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño, Chocó y municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial, los famosos municipios PEDET, de los departamentos de Cesar, Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare y Putumayo. A través del desarrollo de este convenio se pretende brindar acompañamiento y asesoría a los pequeños mineros, a las corporaciones autónomas regionales, a entidades municipales y departamentales y demás instituciones para trabajar por el objetivo común de desarrollar las actividades mineras con buenas prácticas ambientales basadas en el cumplimiento de la legislación colombiana, cuyas actividades iniciales se basan en la socialización, capacitación de diferentes temáticas. Bueno, así que eso es como, digamos, el marco introductorio para este trabajo y yo los dejaré en las manos de los profesionales, directores y subdirectores, digamos, del proyecto y será desarrollado entonces por Andrea Torres, quien es ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en sistemas integrados de la gestión de la calidad, especialista en evaluación y gerencia de proyectos, por el ingeniero César Córdoba, quien es ingeniero de minas, especialista en gerencia de recursos naturales, y por Jaime Cárdenas, quien es ingeniero ambiental, especialista en derecho ambiental y magíster en gerencia ambiental. Entonces ese es el personal que va a orientar la charla. Obviamente todo va a quedar sujeto pues a preguntas, intervenciones, interacciones. Y muchísimas gracias a todos los presentes, reiterando y muy buenos días, y le doy el paso a la directora del proyecto para que continúe con la presentación. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Osvaldo. Sebastián, adelante. Dale, Andrea, por favor, comparte la pantalla para comenzar con la presentación, por favor. Ahí ya logramos ver. Sube al principio. Oh, listo. Dale, dale. Dale, en adelante. Listo, bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente darles la bienvenida por participar en este espacio. Vamos a inicialmente dar unas reglas de estos espacios, que es por favor mantener el micrófono en silencio o activarlo cuando se le indique. Por favor, pues deshabilitar las cámaras, registrar en el chat las diferentes preguntas o reacciones que tengan. Vamos a abrir el espacio de preguntas e inquietudes al final. Sin embargo, pues pueden irlas registrando en el chat, que nuestros compañeros tomarán nota de ellas. Y también, pues acá en esta plataforma hay la opción de levantar la mano para también las preguntas y poder dar un orden a las mismas. El contenido es el siguiente.
Como primer punto, pues la presentación del convenio, que ya lo realizó el profesor Osvaldo. Segundo punto, conceptos básicos de minería. Tercer punto, instrumentos ambientales para la formalización minera. Vamos a ver el contenido del estudio de impacto ambiental de acuerdo a la resolución 448 y 447 de 2020. Conceptos básicos ambientales, la línea de tiempo de la ley segunda, gobernanza ambiental, planes y programas, la citación para las próximas capacitaciones, el espacio de preguntas e inquietudes y por último una pequeña encuesta. Listo, entonces vamos a dar inicio, vamos a presentar el alcance del convenio. Tenemos como alcance facilitar la implementación de los mecanismos de regulación mineroambiental y aumentar el nivel de conocimiento en normatividad política minera nacional. Seguimiento permanente del expediente ambiental hasta obtener la licencia ambiental y una vez se obtenga este instrumento, acompañarlos en la implementación del estudio de impacto ambiental por el término de duración de este convenio. Otro alcance es la implementación del EIA por el término de duración del programa. Y por último, la inclusión de las capacitaciones, toda la orientación, el apoyo técnico y legal en torno a los requisitos, a los procedimientos y a los diferentes asuntos técnicos y jurídicos relacionados con la obtención de esa licencia ambiental, dirigido específicamente a los titulares de pequeña minería y los solicitantes mineros en proceso de formalización, autoridades municipales y departamentales y corporaciones autónomas regionales, que serán pues nuestros aliados durante este convenio. Les presentamos en este momento cómo va a estar organizada este programa. Tenemos un coordinador del proyecto, tenemos diferentes líderes técnicos y líderes jurídicos y interdisciplinariedad de profesiones para poder acompañar, asesorar en todo el proceso de la obtención de la licencia a profesionales ambientales, ingenieros de minas, geólogos, profesionales de sistemas de información geográfica, profesionales jurídicos, profesionales sociales, publicistas y arqueólogos o antropólogos. Este es nuestro equipo de trabajo. A mano derecha ustedes van a poder ver el alcance del proyecto, los diferentes departamentos. Tenemos La Guajira, Magdalena, Cesar, Sucre, Bolívar, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Guaviare. Entonces, vamos a estar específicamente en estos departamentos. En total tenemos 763 procesos, ¿sí? Y de los cuales vamos a realizar todo el acompañamiento y asistencia. ¿Cuáles son los temas que vamos a presentarles durante todo el tiempo de este programa? Tenemos como primer tema los mecanismos de regulación mineroambiental, que es la presentación del día de hoy. Los términos de referencia para obtener la licencia ambiental temporal, de acuerdo a la resolución 448 del 2020. Igualmente los términos de referencia para la licencia global o definitiva, de acuerdo a los requerimientos o lo establecido en la resolución 447 del 2020. También vamos a hacer capacitaciones frente al tema de sustracción de ley segunda, sustracción de áreas de reserva forestal, trámite para el Ministerio del Interior sobre la pertinencia o no de la consulta previa, trámite ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, con respecto a la necesidad o no del plan arqueológico preventivo, lineamientos de política pública, implementación de la estrategia de equidad de género, y finalmente prevención y erradicación del trabajo infantil. Todo esto en 3 etapas: socialización, capacitación y sensibilización, asistencia técnica y legal, y el acompañamiento finalmente en la implementación de la licencia.
¿Qué beneficios tendrán ustedes al vincularse a este proyecto? Pues la regularización minera ambiental es un motor de transformación económica en el territorio, propende por el desarrollo territorial y la conservación del medio ambiente, evita el riesgo de sanciones penales y destrucción de maquinaria por explotación o exploración minera ilícita, permite aumentar la producción en cuanto a tener un mecanismo definido para explotar, genera ahorro y optimización en costos y tiempos. Otro beneficio es la capacitación en temas ambientales y mineros regulados en Colombia, la comunicación constante con todos los profesionales miembros de este proyecto, que están capacitados en múltiples disciplinas y que van a estar siempre al lado de ustedes para hacer todo el acompañamiento. La identificación de las normas aplicables al caso concreto de cada minero, articulación con las entidades públicas que serán nuestras aliadas en este proyecto, y la orientación y apoyo didáctico que genera aprendizaje en el proceso. Entonces, como vemos, pues hay muchos beneficios de participar, de vincularse a este proyecto. Doy paso a mi compañero, el ingeniero César Emilio, para que continúe con la capacitación. Buen día a todos. Muchas gracias por la asistencia. Pues inicialmente me toca hacer un bosquejo de lo que son los conceptos básicos de minería a partir de los regímenes legales que se han tenido en Colombia. Básicamente los regímenes legales en Colombia parten desde la época de Simón Bolívar, luego con la ley 2069, luego con el decreto 2355 y finalmente con la ley 685. Por favor, ande a la otra diapositiva, la anterior. No, la anterior. Bueno, sí. Entonces decíamos que... No, la siguiente. Básicamente entonces nos vamos a enfocar en lo que es el decreto 2655 del 88 y la ley 685. Bueno, el decreto 2655 de 1988 lo traemos a colación como una especie de antecedente. Anteriormente solamente las figuras para titulación de mineros eran el contrato de concesión, la licencia de exploración, la licencia de explotación, la figura del aporte minero que se realizaba con entidades estatales, las zonas mineras indígenas. Recordemos que las zonas mineras de comunidades negras aparecen posteriormente, y la minería de subsistencia o baraqueo. Cuando aparece la ley 685, entonces ya la figura principal es el contrato de concesión. O sea que hoy en día cualquier minero para hacer actividad en el territorio debe contar con un contrato de concesión. Pero además de ese contrato de concesión, hay unas figuras que nos conducen hacia ese contrato de concesión, como son el área de reserva especial, la legalización de minería de hecho, la legalización de minería tradicional, la cesión de derechos, la cesión de áreas, los contratos de asociación y operación, los subcontratos de operación y la evolución de áreas. Los puntos que ustedes ven resaltados en azul son los que están enfocados en el proyecto, o sea, son los que vamos a ayudarles a tramitar en el proyecto la licencia ambiental temporal y la licencia global. O sea que estaríamos hablando del contrato de concesión en las áreas de reserva especial, las personas que se encuentren en legalización de minería de hecho, legalización de minería tradicional, subcontratos de operación y de evolución de áreas. Seguimos, Andrea. Posteriormente aparece la ley 1658
en 2013, que es la ley del mercurio. Y la ley del mercurio nos trae otras figuras, como son las áreas estratégicas de reserva, tanto para formalización como para concesión por parte del Estado. Además de esto, el artículo 11 de esta ley 1658 nos trae, a pesar de que ya los subcontratos estaban determinados en la ley 685, el artículo 11 lo que hace es tratar de organizarlo. Igualmente, esta ley, posteriormente aparece la 1753, que es el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, que también hace énfasis en las áreas estratégicas para la reserva, igualmente para los subcontratos de formalización y la devolución de áreas para formalización minera. Posteriormente, en el gobierno del presidente Duque, aparece el plan de desarrollo del presidente Duque, que establece los contratos de concesión para pequeña minería. Estos contratos están regulados por el artículo 326 de esa ley 1955. Posteriormente aparece la prerrogativa por medio del artículo 325 para la formalización de minería tradicional. E igualmente para la formalización de la minería de hecho. El decreto 1378 de 2020, que aparece reglamentando lo que es la propuesta de contrato de concesión con criterios diferenciales. O sea, que nos establece, una propuesta de contrato de concesión para pequeños mineros. Sigamos, Andrea. Bueno, luego aparece el decreto 1666 de 2016, que nos establece un tope de producción para pequeños mineros. Todo esto viene encajado con la pequeña minería, pues donde se establecen los topes mínimos para materiales, para un grupo de materiales como de carbón, de materiales de construcción, materiales metálicos, no metálicos, metales preciosos y piedras preciosas y semipreciosas, donde se establecen cuáles son los volúmenes máximos de explotación que puede realizar cada pequeño minero. Seguidamente aparecen lo que son las propuestas de concesión con criterios diferenciales, donde se establecen que el pequeño minero no debe de tener un área mayor a las 100 hectáreas, que tampoco deben de superar estos topes de producción. Además de lo anterior, el contrato de concesión con criterios diferenciales, el PCCD, establece una posibilidad de realizar una explotación anticipada a las personas que presenten un estudio técnico basado en 4 ítems: geología, reservas, un poco de información de producción, al igual que localización de la zona donde se está trabajando. Seguimos. Bueno, de igual manera, la ley 1955, a partir del artículo 325, establece una prerrogativa de explotación, ¿no? Este decreto fue divulgado el 25 de mayo de 2019. Esta prerrogativa establece unas áreas libres y unas áreas tituladas. Para las áreas libres, las solicitudes vigentes, o sea, estamos hablando de solicitudes de legalización de minería hecho y de minería tradicional, que estaban vigentes hasta el 10 de mayo de 2013,
tienen la posibilidad de que se les dé una viabilidad técnica mediante una visita que se hace por intermedio de la Agencia Nacional de Minería. Posteriormente a esta solicitud, la Agencia Nacional de Minería tiene un año a partir de esa visita para dar la viabilidad técnica al proyecto. Si se da la viabilidad técnica, pues se tienen 4 meses para presentar posteriormente el programa de trabajos y obra y 3 meses para presentar la licencia ambiental temporal o los PMA que ya se habían presentado anteriormente. Para las áreas tituladas, las áreas que tengan una superposición total, hay la posibilidad de que se realice una intermediación entre las empresas y los titulares mineros, cosa que ha sucedido, por ejemplo, en Antioquia con AngloGold. Acá en el Chocó también se han hecho algunos procesos de intermediación. Si esa intermediación se continúa, sigue el proceso. Si no, se rechaza la solicitud. Hay que hacer claridad que esto se da solo para áreas tituladas. En el caso de que exista una superposición parcial, se recomienda hacer los recortes de las respectivas áreas. También este artículo tiene en cuenta las reservas especiales, las áreas de reservas especiales que han sido delimitadas y declaradas, y mediante la resolución 266 de julio de 2020 se regula su licenciamiento. Igualmente, las solicitudes de legalización o formalización de minería tradicional o de hecho que venían, como le dije anteriormente, estaban vigentes, también pueden acceder a esta prerrogativa de explotación. Le doy paso a mi compañero Jaime para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, ingeniero César. Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera capacitación en temas de regularización ambiental. Y si se han dado cuenta, pues venimos de un hilo conductor que nos trae hasta aquí, hasta esta primera diapositiva que les quiero compartir, en el cual el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque pues, nos trae a colación 2 artículos que facilitan de pronto el entendimiento desde nuestra profesión y nuestra carrera como ingenieros ambientales, y somos quienes los acompañamos a ustedes, los mineros, en este tipo de actividades económicas. Nos facilita porque nos traza quizás 2 caminos con los cuales seguir, bien sea una licencia temporal o bien sea una licencia pues global. Lo que hay que tener en cuenta siempre en este tipo de consultas o este tipo de estudios es el impacto que significa para el medio ambiente y para la naturaleza de nuestra actividad económica, y en esa misma magnitud pues hay que saber diferenciar entre ser una pequeña, una mediana, una gran minería. Para este caso pues los pequeños mineros siempre han sido casi que nuestros primeros aliados en sacar adelante el tema de la regularización y todo esto de los trámites ambientales, y lo que a nivel mundial se consigue como la gestión ambiental, ¿no? Es importante saber que estos 2 artículos en esencia pues la aplican a pequeños mineros, a aquellos que han devuelto áreas, ustedes pues más que yo sabrán lo que eso significa en términos mineros, y a aquellas comunidades étnicas que hacen alguna reclamación por su actividad económica. Invitarlos, siguiente diapositiva, por favor, invitarlos a diligenciar el listado de asistencia. Nos han preguntado si esta se enviará como memorias, y por supuesto que están las memorias. Esto es para ustedes, es una parte de los beneficios que tienen al ingresar al convenio. Con algunos ya nos conocemos, con otros pues somos nuevos conocidos y estamos dispuestos a seguir pues, aportando eso. Para esta diapositiva, entonces, ya precisar que esos 2 artículos que mencionaba hace rato se convierten ya en resoluciones, en actos administrativos, casi que órdenes que dan el Estado y la nación. La nación entendida como todos nosotros, indistintamente de profesión, de clase social, de grupo étnico. Todos como nación hemos hecho estos 2 actos administrativos, que es la resolución 447, donde nos da pues trabajar y entregar una licencia ambiental global o definitiva,
y la resolución 448, pues que nos permite hacer una licencia temporal. Y quizás en términos técnicos, pues es un poco más digerible cuando nos entendemos en temas de alcanzar la información primaria que es muy necesaria pues en este tipo de instrumentos. Todos conocemos a ciencia cierta lo que es el estudio de impacto ambiental. Pregunto así abiertamente si alguien quiere decir algo. ¿O qué se imagina que sea el estudio de impacto ambiental? Aquí bastantes personas profesionales. Bueno, el estudio de impacto ambiental entonces es el instrumento de gestión y de planificación que se hace posteriormente al PTO que ustedes entregan a la Agencia Nacional de Minería. Y es muy bien, como dice Lorena, pues permite gestionar las actividades que yo voy a ejercer y es casi que el flujograma o el paso a paso con el cual yo me voy a desempeñar en mi actividad y de esto saber que cada paso a paso tiene un impacto y es el cual se debe como empezar a considerar y a controlar esencialmente. Siguiente diapositiva. Al entender que ese instrumento de impacto ambiental es un documento, pues no quiere decir que sea per se letra muerta. Por el contrario, significa que es algo que tiene que estarse apalancando constantemente con la gestión ambiental y con las autoridades ambientales para que pueda salir adelante lo que significa pues implementar estas actividades. Siguiente diapositiva. Jaime, qué pena, permíteme, te interrumpo. En el chat, varios de los asistentes nos dicen que se está escuchando mal. Entonces, si puedes acercar al micrófono, por favor, para que sea mucho más claro. Yo creo que sí, intentemos. Sí, señor, vale. Bien pueda. Sí, hace rato había algunos que mencionaban también por el chat que no se escuchaba bien desde la primera diapositiva. De pronto, como me pasó a mí revisar el tema de configuración, si algunos están desde el celular y pues sabrán que si les interesa alguna llamada o pasa alguna onda electromagnética distinta, pues se les va a cortar un poco la comunicación, pero bueno, aquí intentaremos hacer lo posible. En lo que venía hablando entonces, el acto administrativo 448 nos muestra una tabla de contenido que aquí la traemos para ustedes, que será enviada como memoria y que perfectamente les sirve pues para ubicarse de pronto dentro de ese documento que más adelante hay que materializar con acciones. Y en lo primero pues trae siempre los objetivos, que los objetivos bien puede ser implementar las actividades de la minería de la mejor manera posible. Después hay una descripción de las actividades mineras, que es donde ustedes deben pues, ceñirse mucho a lo que significa el PTO. También hay unas caracterizaciones del área de influencia de la actividad minera, que esto también viene mucho de la mano de lo que ustedes ya han entregado. Ya te doy la palabra, mi querido Hugo. Lo que ustedes han entregado a la Agencia Nacional de Minería, que es la geología, la geomorfología, los suelos, la hidrología, esto que han entregado allá, pues adaptado a una visión un poco más ecosistémica, un poco más de naturaleza del entorno que rodea a esa área de influencia y sobre todo a nuestra área titulada, ¿no? Como mencionábamos hace rato. También se tiene la caracterización del medio biótico, ¿por qué no considerarlo? Y aquí es donde más quizás se ha vuelto compleja la normatividad ambiental en temas sí, las preguntas las pueden ir realizando. Termino este pedacito y les paso a uno. Donde se ha vuelto complejo el medio biótico porque requiere demasiados trámites y requiere demasiado conocimiento específico, porque ustedes sabrán que estudiar la biología, estudiar la ecología, pues es bastante tedioso, ¿no? Mi querido Hugo, antes del medio socioeconómico, te doy la palabra. ¿Puedes quitar el micrófono o para activar el micrófono? Hugo, Rafael, de pronto. Bueno, sigo entonces y al final la respuesta. Sí, dale, Jaime, al final mejor guarden, por favor, sus preguntas para el final. Muchas gracias. Ya están formulando una pregunta importantísima. Bueno, señor, estamos en el medio socioeconómico, que es también identificar y es donde muchas de las estudios de impacto ambiental son devueltos porque este medio socioeconómico está en que nos exigen o no no solo la consulta previa, sino también una socialización previa del proyecto con las comunidades y a veces es lo que se hace al final. Pues una primera recomendación es que esto dentro del contenido del estudio pues se haga una especie de cronograma desde el primer momento en que yo establezco una comunicación con la sociedad.
Identificación de los permisos y autorizaciones, más adelante profundizaremos un poco más. La evaluación ambiental, que esto está a cargo esencialmente de los profesionales en temáticas de la tierra y en ciencias vivas, en ciencias naturales, porque requiere mucho de interpretación y de la interiorización de conceptos. Entonces es importante que los asesoren principalmente en esta parte. Y finalmente, pues los planes de manejo ambiental, que más adelante los desmenuzaré un poco más facilito, y los planes de salud, de mantenimiento y abandono, que es algo, un instrumento muy valioso, principalmente para las autoridades ambientales, para que se pueda suscitar el seguimiento a esos pasivos, para la redundancia, pasivos ambientales, que también hay que entrar a compensar. En la siguiente diapositiva, por favor, veremos casi algo muy parecido, muy parecido a la resolución 447. Recordemos que esta ya es la licencia ambiental global definitiva, o sea que tiene un poco más de contenido. Y notarán que desde la descripción del proyecto, porque si bien los objetivos pueden ser iguales que los otros, la descripción del proyecto tiene ya una interiorización acerca de cómo yo diseño el proyecto y cómo yo voy a gestionar tecnología para que mis impactos sean un poco más mesurados a la hora de llegar a los recursos naturales. Es decir, si yo tengo vertimientos, pues puedo en esta fase empezar yo a determinar qué tecnología debo usar para que al final del camino pues no tenga que volverme a explicar todo cómo funciona, sino desde el principio del documento ustedes pueden ver que se va a tratar todo lo necesario para que la gestión ambiental se implemente como debe ser. El tercer punto sigue siendo el área de influencia, que también debe ser algo que de primera mano ustedes deben determinar siempre. Si bien la Agencia Nacional de Minería les da a ustedes un polígono, pues el área de influencia ambiental puede ser mucho más grande que ese polígono. ¿Por qué? Porque el cauce de un río que se va a impactar pues puede tener incluso impacto regional, incluso transnacional, ¿no? En los casos de los departamentos fronterizos, como es el caso del departamento de Nariño, que perfectamente esos pasivos ambientales viajan de un territorio al otro. El medio biótico, al igual que el anterior, el medio biótico, si pasa a la siguiente, medio biótico y abiótico sigue siendo el gran componente pues, del estudio que requiere de los profesionales en biología o en ecología para que nos ayuden a sacar adelante esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Hasta este momento, entonces, el contenido de la IA viene siendo, si bien muy parecido, pues se puede, en su concepción es un poco más profunda, la 447, porque me obliga a mí a tener consideraciones ya finales que más adelante tendrán que ser compensadas y que ustedes muy bien saben en su ejercicio con la compensación a veces es un costo adicional porque no se logra prever antes del tiempo. La siguiente diapositiva. Este es todo el contenido, va a estar en sus memorias, como les decía. Los trámites y permisos, aquí, bueno, el medio socioeconómico, perdón, ya lo descompone. El componente demográfico, es muy importante describir esto. Esa información usualmente ustedes las consiguen en los planes de desarrollo municipales, en las oficinas de planeación hay mucha información de esto, además que es la obligación de ellos pues tener como ese inventario de las comunidades étnicas, no étnicas, afros. Ustedes saben que todo esto requiere un trámite. Si no, en las secretarías de gobierno también pueden encontrar toda esa información en las páginas web de los ministerios, porque les facilita un poco hacer ese planeo de lo que significa el medio socioeconómico para poder hacer la socialización que les mencionaba, y que es muy importante para las autoridades ambientales saber que esta socialización se ha hecho, ¿no? Que no es un requisito, al igual que el uso del suelo, como mencionaban ahorita en el chat, pero es muy importante empezar a darle legalidad a nuestro quehacer dentro de la actividad minera. Si bien esto ha sido un mandato y, como les decía, un acto administrativo, pues también debe haber una consideración lógica que debe tener pues ante ese relacionamiento con la autoridad. Evaluación ambiental, igualmente, siempre lo van a plantear en dos escenarios: un escenario sin proyecto y un escenario con proyecto. Usualmente uno pensaría, y dentro de la lógica ambiental está, que el escenario sin proyecto va a ser mucho peor que el escenario con proyecto, porque si ya entra el ser humano a intervenir en su entorno, pues uno espera que este entorno mejore, cosa que es muy difícil también en el ejercicio y en mis casi 15 años de experiencia, y que estaba abordando la minería desde el primer día que me gradué. Eso ha sido muy complejo y usualmente tenemos escenarios mucho más deteriorados que el escenario con minería. Algunos de nuestros asistentes sabrán que hemos hablado de este tema en otros escenarios, entonces quizás en nuestro acompañamiento a la regularización es importante que tengamos bien en cuenta ese concepto del escenario con sin proyecto, porque sin duda alguna facilita mucho lo que es
más adelante la aplicabilidad de los costos y los cronogramas. El tema de zonificación, al igual que mencionábamos hace rato, declarar el área que yo voy a impactar es muy importante dentro del ejercicio de este estudio de impacto ambiental, porque me permite visualizar también por dónde me puedo mover, dónde está la topografía que me va a facilitar un poco la excavación, dónde está la topografía que me va a permitir a mí extraer más material de mi cartera sin llegar a restringir yo la movilidad dentro de esa misma área. Esta zonificación es muy importante y a veces es la que más se ha descuidado, y en normativa ambiental es quizás hoy en día la que más fuerte se le está dando, porque, como les digo, es donde permite movernos, cuáles son las zonas que yo necesito conservar, necesito dejarlas como están, bien sea para que me cubran la bocamina, por ejemplo, para que me cubran la cantera, para que me cubran mi zona de explotación, no sé, ustedes sabrán más que yo, pero esa zonificación me permite a mí moverme en el territorio y conocerlo. Entonces es un llamado muy especial, pues, a que tengamos en cuenta lo que significa esta zonificación. Y como les digo, más adelante haremos los planes y programas desde un concepto de gobernanza. Siguiente diapositivo. Este conceptos básicos que hemos hablado hace rato: estudio de impacto ambiental, autoridad ambiental, impacto ambiental por sí mismo, actividades de compensación, actividades de recuperación, son conceptos que nacieron desde la ley 99 del 93, cuando se llega a una institucionalidad, y que más recientemente en el 2015 esa misma institucionalidad agrupó en un solo acto administrativo con mucha fuerza de ley, como dicen los abogados, porque es un mandato que si bien no alcanza a reunir toda la magnitud de lo que significa el impacto ambiental a nivel nacional, por la diversidad de ecosistemas, la diversidad de fauna y flora que tenemos, que trágicamente esa riqueza para nosotros se vuelve una maldición. Ese desmenuzamiento de los componentes, de hablar del suelo, hablar del aire, hablar del agua, hablar de los animales, hablar de los árboles, todo eso, hablar tan separadamente, es lo que quisieron ellos reunir en este decreto, y que de ese decreto, pues, si bien a nosotros como profesionales ambientales y todos los que manejamos, nos corresponde empezar a adaptar eso a las medidas de prevención, control y mitigación que nos trae ahora la resolución 447 y 448, que es más que todo, como les decía, establecer esas acciones y actividades para intentar como prevenir y reparar los daños que por nuestra misma actividad pues tienden a ser un poco contaminantes. La siguiente diapositiva. Dentro de ese gran impacto que causamos en las áreas donde entramos a ejercer nuestra actividad minera, pues hay un componente que es casi determinante y que viene desde los años 50, 59, para ser más exacto, y es el tema de la Ley Segunda y las áreas de reserva forestal. Anterior a esta norma en el país, quizás nuestros antepasados tenían un manejo del suelo un poco discriminado, es decir, no les importaba si eran pastos, bosques o lo que fuera, igual hacían explotación de lo que fuera también. Y no existía tanto como ese derecho a la propiedad privada, entonces todo era muy público y definitivamente así lo hacían de entender en cuanto a mi alcance y a la magnitud de los impactos ambientales que eso significaba. Cuando nace esta ley segunda, entonces desde ese tiempo se empieza a considerar el cuidado de la cobertura vegetal como algo esencial en el desarrollo de las actividades. Quizás no por conservación, como se logra después hasta el año 74 con el decreto ley, sino quizás como algo más de sacarle usufructo más adelante, sabiendo que es un activo ambiental que se está valorizando quizás por su misma escasez que se presentaba desde ese momento, desde el 59 al 74. Y de eso pasamos en medio de una reforma social agraria, que es donde dice, bueno, en su lote puede explotar, pero explote los 2/3 y deje un poquito, porque el día de mañana pues va a haber problemas de escasez con eso. De eso nos venimos así en ese orden hasta que el decreto 877 del 76 pues ya indica unos parámetros para que esos usos del suelo que venimos desde el 59 regulándose y como teniendo como una restricción desde ese momento. Mira que todavía acá nos plantean en el chat una pregunta acerca de los suelo. Desde ese momento ya existían unos conflictos acerca de lo que significaba, y quiero que quede claro, el derecho a la propiedad privada y a lo que significan mis alcances y mi derecho de dominio, como se habla en términos jurídicos sobre ese suelo. Entonces eso llevaba a un conflicto entre la conservación y la explotación, que pues más adelante vamos a ver que llegó la necesidad de reordenar el sector público, de dedicar un ministerio por completo, y afortunadamente existe hasta el sol de hoy, y crear, además de los ministerios, crear
autoridades regionales, autónomas, para que manejen su territorio y sepan muy bien cuáles son los alcances de esos impactos ambientales que pues, pueden llegar a causar escasez. Y ya ustedes, pues, si tienen un poco una visión más trágica de lo que significa el futuro, pues imagínense un futuro sin agua para sus actividades económicas, para sus actividades diarias, un futuro sin suelo, sin donde pastorear, sin donde sembrar, sin donde depositar mis colas, sin donde poder hacer una transferencia de calor hacia el suelo. Bueno, tantas cosas que hoy en día pues ustedes van y estamos entendiendo todos con una mayor urgencia. La siguiente, por favor. Si bien entonces, si ya sabíamos y ya sabemos que la ley segunda y lo que significa el cuidado de las áreas de reserva forestal, hoy en día áreas de reserva protegida o parques nacionales naturales, que es esencial que nuestras actividades mineras no se encuentren con ese, no se superpongan, como decía hace rato el ingeniero César, con esas áreas donde pues hay una riqueza natural muy valiosa y que sin duda, si bien a nosotros nos puede servir como insumos para hacer nuestras explotaciones. Hablo del caso, por ejemplo, del bosque primario y lo que supimos que se convirtió en el roble en el Cauca para hacer las bocaminas, pues eso fue catastrófico. Hoy en día existen alternativas diferentes al roble y a la madera buena, como se llama. Sin embargo, todo eso que nosotros encontramos en el territorio debe entenderse como una gobernanza, como las reglas de juego que hay que seguir para tener una convivencia con los vecinos, con mis empleadores, con mis empleados, mis trabajadores, los mineros, con todo lo que significa. Ahora con la inclusión de género, pues aún más también cómo nos gobernamos en ese relacionamiento entre la familia. Y quisimos traer a colación 4 tipos de gobernanza. La primera, pues es la que se ejerce el Estado de manera vertical, cumples o cumples, sencillamente. La segunda es la gobernanza que es compartida con las organizaciones y con el mecanismo de protección compartido. La tercera es la que se da, como ya nace el derecho privado y existe actualmente, pues la que se hace entre particulares, los acuerdos que se llegan entre particulares, donde el Estado simplemente es un tercer interviniente, donde puede dar conceptos y traza líneas, pero no marca la obligación de ustedes, se tienen que relacionar así. Y la cuarta, pues la ejercida por los grupos étnicos y comunidades locales, que hace rato mencionábamos, pues se encuentran en conformación y ese apego a las actividades económicas, pues la están traduciendo en planes de manejo, en programas de vida, planes de vida, que hace tiempo existían, ahora las incluyen y las convierten ya en trámites de su relacionamiento y, como les digo, tener en cuenta esas reglas de juego, conocerlas para poder llevar a cabo nuestras actividades. La siguiente diapositiva, por favor. Al entender esas 4 tipos de gobernanza, pues ya yo tengo que hacer mi primer consulta, ya sea que yo me asesore o lo quiera hacer por cuenta propia. Pues si yo entiendo ese relacionamiento es con el Estado, pues debo tener que necesito tramitar extracción de reserva forestal de mi predio, tengo que tener algunos predios con nacimientos, entonces esos nacimientos yo los debo declarar ante las corporaciones y el día de mañana los quiero transformar, ¿por qué no?, en agua para consumo humano. Entonces sabrán que la figura de acueducto rural es bastante fuerte, más fuerte que las mismas reservas naturales de la sociedad civil, porque es un acuerdo también entre particulares que simplemente se rigen a esas normas de juego que pone el Estado. Debo saber entonces también en mi gobernanza, ahora sí con organizaciones, por ejemplo, la gobernanza tipo B, cuando yo tengo, en el caso de Nariño, Cauca, que son mi zona, pues conozco que hay algunos minerales Ramsar también, ¿por qué no? En el caso del Chocó, que hay unos hotspots, entonces yo requiero relacionamiento no solo con el Estado, sino también con las organizaciones sin ánimo de lucro, puedo decirlo así de manera general, pero son organizaciones que tienen propósitos conservacionistas y que ayudan, pues, en últimas deben ayudar a entender ese territorio para que los trámites que uno haga ante el Ministerio, ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o ante las corporaciones, pues sean un poco más digeribles. Y en el tipo de gobernanza, hablamos del tipo C, que es la que se hace entre particulares, pues está la reserva natural de la sociedad civil, que estén o no pues registradas, de todas formas son un componente muy fuerte en la defensa de los territorios también para que pueda suscitar algunas actividades o a veces restringir, porque no las actividades mineras, y pienso que con ese propósito se hace. Entonces nosotros como mineros o gestores mineroambientales debemos saber en dónde se encuentran esas áreas para no entrar en conflicto y quizás aprender a hacer una mejor dinámica dentro del territorio. La siguiente diapositiva, por favor.
Aquí ya para terminar el gran tema y esta abrebocas de lo que significa pues toda la regularización ambiental, trajimos a colación la importancia de arrancar desde este momento y desde este espacio en el que estamos aquí compartiendo con profesionales que bien nos van a apoyar a todos en este tema, a planificar de una vez nuestras actividades y a pensar de atrás para adelante, y lo que yo siempre casi desde un punto de vista académico podría recomendar es que se empiece de atrás para adelante, se empiece cómo me voy a ir yo de esta solución, cómo yo voy a desmontar toda mi infraestructura, cómo lo voy a dejar. Si yo me voy a ir de este territorio, ¿qué es lo que voy a dejar? ¿Qué impactos voy a dejar? Siempre todo desde una visión de la gestión del riesgo, porque ahí está la ley 1523 del 2012, que es una gran ley que nos dice a nosotros cómo está el territorio y cuándo nos vamos a hacer en zonas de peligro, en zonas que pueden significar un daño para nosotros, porque pues, si tenemos maquinaria invertida, infraestructura invertida, personal humano. Y todos estos grandes planes deben ir ligados siempre a unos indicadores de gestión, que también es otra propuesta, empezar por ahí, empezar por manejar los indicadores. Si bien puede ser que no los tracen en temas de conservación, porque eso estaría en manos de los estudiosos del tema, sino más bien como en temas económicos, es decir, cuánto me ahorro yo por manejar el agua de esta manera, cuánto me ahorro yo por manejar el aire de esta manera, cuánto me ahorro yo en mantenimientos por no tener en cuenta un formato que me permita hacerle diariamente seguimiento al desarrollo de mi maquinaria. Para los casos que pueda haber maquinaria y si no haber maquinaria, ¿cuánto me dura a mí? ¿Cuánto puedo durar yo extrayendo un mineral a través del tiempo? Un indicador también que me sirve para el día de mañana yo poderlos plasmar en ese documento de estudio de impacto ambiental y demostrarle a las autoridades ambientales cómo yo ya visualicé a futuro. Por lo general, una recomendación es que lo hagan al mismo tiempo, si no al mismo, por lo menos al doble del tiempo que le otorgó la Agencia Nacional de Minería en su título, es decir, si usa 30 años, pues hágalo a 60, para que usted tenga una consideración amplia. Y esa línea de tiempo que hace rato les mostré, que si bien empezó desde el 59 hasta el 93, pues todo ese tiempo es aprovechable en hacer yo seguimiento y monitorear mis actividades, en poderlas controlar, conocer mi territorio. Como ya vengo de haber interiorizado mi escenario con y sin proyecto, pero ya tengo más o menos unos costos que puedo llegar a soportar, ¿cierto? Por los cuales unos costos que yo puedo pagar. Si yo no me visualizaba en el tiempo, pues van a salir costos que no los tengo presupuestados y me toca cerrar mi actividad económica. Entonces, cuando uno habla con el minero y no, se me acabaron el dinero para seguir explotando por esto y esto y esto. Entonces uno le decía, mire, pero son cosas que usted debió prever desde un principio y lo hace a través de esos mecanismos que también son muy importantes y que si bien componen el estudio de impacto ambiental, pues es una parte fundamental que es estos planes y programas del manejo ambiental. Algo que hace que demuestre a las autoridades que somos responsables en el manejo de nuestros desechos, de nuestras basuras, de nuestras emisiones y todo eso que pues más adelante, como les decimos, le dejamos este abrebocas para que queden preguntas, queden dudas, que con el tiempo pues de aquí a lo que estemos nosotros reunidos en esta regularización pues podamos ir resolviendo poco a poco. Siguiente. Bueno, lo que les mencionaba, dentro de estas temáticas para la elaboración del estudio de impacto ambiental, más adelante tendremos ya otras capacitaciones con más pues vamos a profundizar un poco más de pronto en esas particularidades. Ahora quisimos hacerlo muy general para que sea pues de conocimiento de todo lo que significa la ley segunda, mi relacionamiento con las comunidades, por qué no darle ese valor que lo que significan los hallazgos arqueológicos, que nosotros en nuestra modernidad y nuestro afán tendemos a desconocer ese antepasado que tiene mucha información acerca del manejo del territorio. Entonces, esa es la invitación. Queremos agradecerles por habernos escuchado en estos casi 50 minutos, que han sido muy juiciosos, y bueno, abrimos ya el espacio de preguntas y inquietudes. Muchas gracias. Bueno, adelante, Sebastián. Si puedes, por favor, ir mencionando pregunta por pregunta.
Listo. Y acá se encuentran los profesionales, todo el equipo pues, de trabajo de este convenio, dispuestos a responder sus inquietudes. Listo. Quisiera, Andrea, para comenzar ahí con las preguntas, que nos vayamos para la diapositiva número 13. Ahí creo que se resume en gran parte el objetivo pues, de la charla. Bueno, muy arriba. Dale más adelante. Esta o la siguiente mejor. Eso, pues ahí como a manera de resumen y ya procedo a leer las preguntas. La idea es brindar el acompañamiento para procesos o solicitudes de formalización minera para que expidan su licencia ambiental temporal a través de la resolución 448 o para títulos de pequeña minería a través de la resolución 447, ambas de 2020, que definen los términos de referencia para cada una. Entonces, la idea es brindar el acompañamiento interdisciplinario a los pequeños mineros para buscar este licenciamiento, ¿cierto? Entonces, aquí como primera pregunta del señor Heiner Camargo, respecto al uso del suelo, ¿qué hacer con los municipios donde no hay uso del suelo apto para minería por desactualización de los ordenamientos territoriales? Entonces, si de pronto Jaime vos querás responder ahí, dale. Y hace poco salió una sentencia que era una pelea casi que de mucho tiempo en cuanto a la explotación minera en áreas donde no había ningún tipo de uso de suelo. En mi diapositiva línea de tiempo, cuando hablaba de esa reforma agraria que hubo, se empezaron a dejar algunos baldíos y la problemática del baldío, pues la autoridad ambiental la determinó como propia. Hoy en día el uso de suelo tú lo puedes hacer, si no tienen un expediente o la no te dan eso, solicitarle a la corporación ambiental los determinantes ambientales de ese suelo en específico, de ese polígono o bien de mi área de influencia, para que sean ellos los que vayan allá y visiten, o si ya tienen un documento, sean ellos que te digan cuál es la actitud de ese suelo, ¿sí? Pero como tal, actualmente las corporaciones no pueden detener el estudio de impacto ambiental y su revisión simplemente por este certificado, que es un certificado que se saca ante la alcaldía. Entonces, sin ningún temor pues, a equivocación, mi querido Heiner, puedes seguir con tu trámite. Si la autoridad te lo solicita, pides los determinantes ambientales de esa zona, de ese municipio, intentar ser lo más específico y a partir de eso, pues ya darle un manejo, porque ellos te van a decir, bueno, ya si estos son los determinantes, usted en su plan de manejo, que les hablamos ahorita en los programas, debe decirnos cómo va a cuidar esos determinantes ambientales. Pero actualmente no se podrían decir que no para la reducción de los estudios de impacto. Bueno, muchas gracias, Jaime. Le quisiera dar paso al señor Hugo Fernando Muñoz. Voy a buscar por aquí o alguien de los chicos si me puede ayudar a activarle el micrófono a él. Hace rato quería hacer unas claridades al respecto. Entonces ya estamos pues aquí en el espacio de micrófonos abiertos. Los vamos a ir activando pues como para mantener un orden. No sé si el señor Hugo todavía está. Muy buenos días, Sí, Sebastián. señor. Bien, puedo. Ingeniero Jaime, es que quería hacer una claridad en lo siguiente. Frente al estudio de impacto ambiental para la obtención de la licencia ambiental temporal, se parte desde una información secundaria, ¿cierto? La única información primaria que se requiere como tal es para la caracterización de la calidad de agua. Para eso es necesario hacer el análisis en la fuente receptora y en el vertimiento para determinar cómo estamos afectando el recurso hídrico. Fundamentalmente eso es lo único que nos requiere. Otro aspecto es que en su exposición hablaba de la necesidad de que cuando yo estoy haciendo la presentación, de ejemplo, de la parte minera, habla del PTO. Resulta que en estos momentos, si nos damos cuenta,
el artículo 85 de la ley 685 del 2001 habla de la simultaneidad de los dos instrumentos, del ambiental y del instrumento técnico. Y el artículo 325 también vuelve y reitera la simultaneidad en los dos instrumentos. Entonces, es decir, tienen que ir paralelos los dos, si no es necesario, depende uno del otro. Entonces, para mirar en ese aspecto, para tenerlo en cuenta en el momento de hacer la exposición. Otro aspecto es que, listo, hay algunas disposiciones por parte de algunas sentencias sobre el requerimiento que hacen muchas de las corporaciones, no son todas, pero gran parte piden el uso de suelo. Normalmente uno maneja lo actual, el uso de suelo potencial y los conflictos del uso de suelo. Normalmente lo requiere en la descripción cuando uno hace la descripción del medio abiótico. Normalmente eso lo incluye uno y uno también lo incluye dentro de la parte cartográfica, ¿cierto? Y en la GDB que se incluye normalmente la tiene. Pero infortunadamente uno se encuentra en esos momentos que muchos de los municipios no tienen actualizados su esquema de ordenamiento territorial y muchas de esas áreas donde está la parte minera no se puede realizar actividad minera porque simplemente tiene, ejemplo, actividad agrícola. Y en muchos municipios también vienen haciendo lo siguiente, están requiriendo los mapas de riesgo y amenazas sobre esas áreas. Y resulta y sucede que muchas veces los municipios no tienen esos y contratan consultores para que les hagan ese estudio y terminan pidiéndole esa información que la tiene que aportar el minero afectándolo realmente. Entonces, para tener en cuenta en ese aspecto. Y por último, se habla que la licencia ambiental temporal simplemente es un instrumento que requiero solamente para la firma del contrato especial de concesión. Y ahí termina el tiempo de la licencia ambiental temporal hasta que después de que yo presente la licencia ambiental global, tenga la oportunidad de que se pronuncie frente a esa solicitud que supuestamente debe ser 2 meses después de que se anota en el Registro Minero Nacional el contrato. Son 2 meses, pero ahí en adelante puede durar lo que se demora una corporación en evaluar un estudio de impacto ambiental para poder viabilizar la licencia ambiental al respecto. Entonces, fundamentalmente, quería hacer las acotaciones, Jaime, y muy bien, gracias. Perfecto, Hugo, muchas gracias. 2 cositas. Recuerda que siempre lo que manifiestas de los municipios es totalmente claro y los planes de gestión de riesgo también. Siempre y cuando no haya un acto administrativo, estamos con un beneficio, pues con un paso adelante de nuestros trámites. Tienes toda la razón. Y recuerda también que el silencio administrativo positivo no existe en términos ambientales. O sea, si una autoridad no responde, ya nosotros dar hecho de que estuvo bien, como es como los servicios públicos del derecho ambiental. Eso no existe y muy valiosa tu intervención, Hugo. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta aquí. Voy leyendo desde las que hicieron al inicio. El ingeniero Ricardo Benítez. Actualmente los trámites para las licencias ambientales se encuentran suspendidos hasta tanto no sea levantada la emergencia sanitaria nacional. ¿Existe alguna esperanza de que se puedan reactivar antes de que prorroguen la emergencia? La pregunta se basa que según la OMS, la emergencia sanitaria a nivel mundial podría llegar hasta marzo del 2022. No sé si de pronto Andrea quisiera complementar algo ahí, responder algo ahí, por favor. Sí, claro que sí. Pues mira, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, son los que determinan, pues de acuerdo con las condiciones sanitarias del país, el levantamiento o la extensión de la emergencia sanitaria, ¿sí? Hasta el momento, podemos decir es que contamos con la ley 1315 del 27 de agosto de 2021, que es la que establece que la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de noviembre de este año. Entonces, pues nos tenemos que regir y acoger a lo que el Ministerio de Salud expida con respecto a la emergencia sanitaria. Sin embargo, pues los trámites ambientales para obtener bien sea la licencia ambiental temporal o la licencia global o definitiva, pues quedarían vigentes a partir del día hábil siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria, ¿sí? Y pues a partir de ahí comenzarían a correr esos 3 meses para las radicaciones de esas solicitudes. Por
por eso es importante ir avanzando en toda la elaboración de ese estudio de impacto ambiental o en todos los trámites que son previo requisito o que están incluidos dentro de ese estudio de impacto ambiental. Hay que presentar a la autoridad ambiental una vez finalizada la emergencia sanitaria, pues se puedan seguir su curso y su trámite normal frente a las autoridades ambientales, a las corporaciones. Creo que, no sé si respondí bien respondí la inquietud. A mí me gustaría complementar algo, es que dentro de ese proyecto, pues también la idea es generar los espacios con las corporaciones, sus temas, es decir, de que generemos pues algún tipo de mecanismo o algo de tal manera para que estén listos pues ojalá los estudios de impacto ambiental y casi que al siguiente día de que se levante pues la emergencia sanitaria, ojalá se puedan tener pues todos estos trámites al día. Pero la idea es pues invitarlos a participar de los espacios que haremos. Vamos a tener pues a las corporaciones autónomas de las diferentes jurisdicciones pues o de los diferentes departamentos que tenemos para el estudio. Entonces pues bienvenidos todos. Quisiera darle paso a algunas personas que tienen la mano levantada. El señor, bueno, Hugo, creo que ya, Carlos, por favor, Carlos Nehemías. Buenos días. Bien pueda, buenos días. Pues es claro que, bueno, primero quiero felicitarlos por esta iniciativa de poder permitirle a muchos profesionales y a otras personas que sin serlo están involucrados en el proceso o desarrollo de la actividad minera, porque realmente ahí se llega a una claridad conceptual, metodológica frente a lo que hay que hacer para obtener la licencia, bien sea la temporal o la global. Pero mi inquietud no está tanto allá porque ya por ley uno sabe los requerimientos que se establecen para poder obtener la licencia ambiental o global. Ahí me parece que un punto bien importante y que debería ponerse la atención es los altos niveles de corrupción que existen en las instituciones que tienen que ver con los procesos relacionados con la obtención de la licencia ambiental temporal o global. Y mi pregunta es la siguiente, mi inquietud es la siguiente. Si un pequeño minero no tiene para comer, puede tener plata para esos niveles de corrupción, porque más es la plata que queda por debajo de la mesa a esas instituciones, a unos funcionarios corruptos de instituciones, para obtener la licencia ambiental. Y por eso se ha convertido en un cuello de botella, porque dura unos 6, 7, 8 años tratando de desarrollar procesos para tirar la licencia y nunca la sostiene. Pero cuando da la plata por debajo de la mesa, en 2, 3, 4, 5 meses, ve uno el permiso de la licencia ambiental ya en la mesa. Esa es mi inquietud. Bueno, Gracias. muchas gracias, Carlos. Dale, Jaime, dale, qué pena. Lo que dices, Carlos, es muy cierto y es algo que pues, quizás los consultores, desde el punto de vista académico, no debería Jaime, ser, ¿puedes ¿no? hablar? Disculpa, Jaime, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, pero yo pensaría que eso hay que irlo terminando con lo que mencionábamos también en las diapositivas, es darle fuerza al área técnica y demostrar siempre bajo fundamento que nuestros impactos no van a generar lo que los funcionarios dicen que va a generar, o quizás esas mañas, como decían ahorita en el chat, esas trabas que se ponen, pues también pueden ser tumbadas, realmente pueden ser tumbadas y la idea de este convenio pues es también conocer esas trabas que se han puesto y ver como decía mi compañero Sebastián, ver cómo lo articulamos o cómo se hace para que salgan a flote y pues se puedan manejar de la mejor manera posible, porque lo que dices es muy cierto, pero desde que, como les mencionaba hace rato, enseñámonos siempre a la legalidad, a los actos administrativos, a los documentos que son vinculantes, que tienen alguna obligación tanto para el funcionario como para nosotros, y saber que si la norma existe, pues eso tiene que acogerse a eso, o ya si uno no tiene, pues, mejor dicho, no tiene otra salida, pues también hacer la respectiva denuncia, que es de su país que no denuncia. Y eso trae muchos problemas, porque sabemos que todos estos también es un país muy violento, pero uno sí puede poner sus quejas ante las procuradurías o todas estas cosas para que eso salga a flote. Personalmente estuve
un tiempo en la dirección, dirección de la autoridad ambiental, y ya hubo muchos casos de corrupción en estos temas mineros donde lastimosamente pues tuvieron que capturar a algunos funcionarios, compañeros míos, gente que uno aprecia pero no sabe en qué andaba, pero sí, muchas gracias por la observación, Carlos. Listo, le quisiera dar paso a Rafael Pérez, que también tiene la mano levantada. Buenos días a todos. Soy Rafael Pérez, ingeniero en minas, asesor de la Asociación Agrominera de Minas Brisas del municipio de Norosí. La inquietud mía, y es la que siempre me atañe cuando empieza un proceso ambiental de licenciamiento. Resulta que cuando uno empieza un proceso, solicita los términos de referencia ante la autoridad ambiental. Puede que demore un año, un mes, 3 meses, 4 meses, indiferentemente el tiempo de el desarrollo. En ocasiones sucede que la autoridad ambiental, por X o Y motivo, no respeta los términos de referencia en los cuales fueron desarrollados, y siempre dicen que se evalúa con la normativa actual. Soy claro, lo presento, por ejemplo, el día de hoy, y está vigente esta normativa, una normativa X, el día de hoy, 20 de septiembre, 19, perdón, lo evalúan dentro de 6 meses, y hay otra normativa vigente en ese momento. Obviamente que con la normativa que ellos están evaluando no van a cumplir. Entonces, ¿qué medidas se están tomando o se van a tomar en este proyecto para que las corporaciones ambientales respeten los términos o la base con que uno presenta los estudios que se realicen? Muchas gracias. Sebas, yo quiero contestarle al señor Rafael, o al ingeniero Rafael, perdón. Dale. Con respecto a la normativa, a las diferentes resoluciones que se expiden desde el gobierno nacional, pues siempre esas resoluciones al final hay unas vigencias y unas derogatorias. No quiere decir que por lo menos si se presenta hoy un estudio y en 6 meses sale otra norma, yo deba ajustar. No, siempre habrán, esas resoluciones tienen unas vigencias, unos tiempos establecidos que respetan, ¿sí? Como unos términos de transición. Entonces, realmente no siempre ocurre eso. Esos términos de transición siempre se respetan. Si usted presentó, por ejemplo, hoy el estudio y en 6 meses sale una nueva resolución cambiando cualquier tema ambiental, pues esa resolución nueva tendrá o entrará en vigencia a partir de un tiempo, o la anterior resolución usted se acoge debido a los periodos de transición. Entonces, pues es muy importante sí saber, conocer la norma, leerla toda, para poder saber si finalmente sí me aplica, estoy dentro de los términos de transición, o finalmente si debo acogerme a la nueva. Es muy importante tener en cuenta. Muchas gracias, Andrea. Quisiera darle paso al señor Oscar Osvaldo Cuta, por favor, que también tiene la mano levantada. Dale. Buenos días para todos. ¿Escucha? Sí, señor. Se escucha bien. Buenos días. Mire, mi nombre es Oscar Osvaldo Cuta. Soy aquí minero del municipio de Tópaga, Boyacá, donde pues en nombre de toda mi comunidad minera y todos mis compañeros mineros, pues tenemos unas grandes dificultades con las licencias ambientales. Y una de las preguntas que he escuchado atentamente en la reunión y de las inquietudes que todos han manifestado es que las corporaciones se demoran bastante tiempo en las licencias ambientales. Las corporaciones realmente están dándole como el maltrato a los pequeños mineros porque ellos no definen con claridad
y prontamente las soluciones a las solicitudes que nuestros mineros hacen en la cuestión de las licencias ambientales. Tenemos aquí varios títulos mineros que en este momento corren el riesgo de caerse porque no tienen su licencia ambiental. Y lo que pasa es que esas licencias ambientales están costando muchísimo dinero, por ahí alguien lo dijo hace un momento. Y el problema es que la gente ha invertido mucho en 2 licencias, 3 licencias ambientales, y el valor de esas licencias es muy alto. Y lo que más me preocupa a mí es que los títulos mineros se pueden caer por la falta de la licencia ambiental. Y otra cosa preocupante es las inversiones que están haciendo los titulares mineros para poder mantener esos títulos y emplear a mucha población de mi municipio. Yo estoy hablando más o menos del 90% de la economía de mi municipio es el sector minero. Y con gran dolor vemos que cada semana, cada 8 días, cada 15 días, cada mes, vienen a cerrar títulos mineros donde la gente, donde estamos generando una gran pobreza, porque ¿dónde vamos a emplear a toda esa gente? ¿Qué las vamos a poner a hacer? ¿Dónde vamos a darles empleo, comida, educación, vivienda, calidad de vida a la gente que está trabajando en la mina si las corporaciones están cada día cerrando con más rigurosidad el sector minero de mi municipio y de muchos municipios de Colombia y de Boyacá? Entonces realmente yo quisiera, en petición de todos los mineros, como minero que he sido toda la vida, pues que nos colaboren con esas cuestiones, que no haya esa burocracia que alguien dijo por ahí, que toque dar plata o que toque dar esas cosas para poder subsanar y poder avanzar en lo que todo el mundo pelea, que es que le den su licencia para poder, estamos hablando de generación de empleo, de calidad de vida para nuestras comunidades, de calidad de vida para todo nuestro municipio y nuestra región. Los mineros, ustedes saben, ya aportan la mayor parte para la alimentación escolar, aportan la mayor parte para los hidrocarburos, aportan la mayor parte de economía para algunos sectores que hacen parte del manejo de los gobiernos. Entonces no pueden las corporaciones ser tan arbitrarias y seguir cerrando las cuestiones de la minería. Sí hay cosas que hay que cuidar en el medio ambiente, pero fijémonos también con la alimentación de los páramos. Están delimitando, los límites de los páramos están prácticamente acabando con los municipios porque están acabando con las familias que están más en la parte de páramo y subpáramo. ¿Qué vamos a hacer también con esas familias que están allá, que tienen su finquita, que tienen su vaca, su oveja para poder subsistir? La ley de páramos los está cerrando totalmente a ellos. ¿Dónde los vamos a meter? ¿A una ciudad a ser delincuentes o a aumentar la problemática social que estamos viviendo día a día con migración de otros países? Entonces no podemos, señores, de esta reunión seguir en esa misma inconsciencia social que está generando gran desempleo en nuestro territorio, en nuestro país y en nuestro departamento. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, señor Oscar Osvaldo. Pues la idea es generar pues la articulación, como les decíamos, con las corporaciones autónomas, pues para que le den diligencia a los requerimientos que hay, a expedir pues el tema del licenciamiento ambiental y demás. Sabemos que es una tarea compleja pues desde las instituciones, pero nosotros pues desde la universidad vamos a apoyar todo este proceso también para de alguna manera sentarlos pues como les digo en mesas de trabajo y demás para agilizar todos estos trámites, ¿cierto? Entendemos pues el tema de los costos, es algo que no es menor, que hacer pues un estudio no es algo pues barato, digamos así. Entonces sabemos todas las complejidades que hay en los territorios y demás, y por eso mismo es que queremos pues sentarnos directamente, no solo con las corporaciones autónomas,
sino con las demás entidades, como el Ministerio del Interior para los trámites de consulta previa, como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANACHE, para el tema del plan de arqueología preventiva. Hay algunos procesos que requieren realizar sustracción de ley segunda, entonces pues la idea también es sentarnos directamente pues con el Ministerio de Ambiente para darle agilidad a todos estos procesos, porque pues conocemos que es necesario este licenciamiento ambiental de pequeña minería, ¿cierto? Entonces, bueno, agradezco ahí por la pregunta también, por el apunte. Hay otros compañeros que tienen la mano levantada, pero no sé cuáles van. Señor Mauricio Benavides, por favor, también si quiere dar un aporte. Y por favor, los que vayan terminando, para que bajen la mano, para poder tener pues ahí como quien hace falta pues por hablar. Les agradezco mucho. Dale, Bueno, Mauricio. buenos días a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Mauricio Benavides, soy ingeniero de minas. Bueno, he estado escuchando todas las inquietudes y aportes que hacen todos los compañeros y desde mi punto de vista me parece preocupante la situación que se maneja, la desarticulación que existe hoy por hoy entre las entidades mineras y las autoridades ambientales, que si bien es cierto, deberían de trabajar de la mano y la realidad es que trabajan muy separadamente. ¿Esto por qué lo digo? Esto afecta de una forma drástica pues, a los mineros y más a aquellos mineros pequeños, ¿cierto? Porque sabemos que la triste realidad de este país es que a los mineros pequeños no les corren, pero a los mineros grandes a eso sí les corren, ¿cierto? Y son los que realmente se ven afectados en todo este término de trámites. Mi pregunta la llevo a lo siguiente. ¿Qué mecanismos podrían existir para aquellos títulos mineros o cómo podría operar esos titulares mineros que tienen una actividad como tal amparada bajo un título y que debido a esas conversiones de modalidades, por decir, se le vence su título minero, ¿cierto? Y queda en un limbo jurídico, ¿cierto? Entonces, al vencerse de su título minero, él está en una, digamos que está en una conversión y queda en ese limbo jurídico de que no tiene licencia ambiental. Y claro, para la autoridad ambiental es fácil decir que se suspenden unas actividades mineras por el simple hecho de que no tiene un licenciamiento en el momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puede operar un titular minero ante una medida de esta? A mí me parece preocupante porque, pues, si bien es cierto, pues, no tiene licencia ambiental, pero la parte lógica es que tampoco una actividad minera que viene desarrollándose en el tiempo va a suspender sus actividades por ese acontecimiento. O sea, ¿cómo puedo operar un titular ante esa situación? Sí, Andrea. No, O dale, Jaime. Pide un concepto al ministerio, a ver qué te dicen de eso. Recuerda que en la normatividad, cuando hay estas como confrontaciones entre las dos autoridades, el ministerio puede dar un concepto que si bien pues no tiene peso jurídico, sí te sirven como para seguir haciendo una revisión del caso. Es un caso interesante. Yo dentro del convenio lo que hacemos es la invitación a que se firmen las actas de compromiso para poder abordar estos temas en específico. Es un tema difícil, claro que sí. Pensaría que ya tienes un recurso de reposición, ya seguiría un recurso de apelación. Y como te digo, la primera recomendación, pídele un concepto al ministerio citando ese mismo caso que nos dices y seguramente en el camino lo podremos resolver porque no eres el único en esa problemática. Pero muchas gracias por la inquietud, ya está anotada aquí. Listo, muchas gracias a ustedes.
Sí, Vamos, y sí, por favor, Andrea, ubiquemos la diapositiva número 10. Le quiero dar paso al ingeniero Michael Araujo para hacer una claridad al respecto. Hola, Michael. Michael, buen día. Michael. Aló. Sí, dale. Sí, un momento. Bueno, mientras tanto, les recordamos el favor de diligenciar el listado de asistencia. Por favor, a través de esto, pues tendríamos la posibilidad de poderlos invitar nuevamente a otros espacios. Como les dije, pues vamos a tener diferentes espacios de capacitación en diversas temáticas y pues a través de los correos electrónicos que queden allí registrados también podremos enviar la presentación que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, les pido el favor de diligenciar este link, lo voy a volver a enviar al chat. Las preguntas las estamos recopilando, vamos a tratar de resolverlas todas en este espacio, o si no, a través de correo electrónico y a través del contacto directo con cada uno de los integrantes del grupo de trabajo también estaremos respondiendo. Muchas gracias. Dale, Michael. Sí, en relación a la aclaración acá de los topes de producción, efectivamente hace referencia al numeral C del artículo 22544.113, que hace referencia a los topes de minería, de pequeña minería con criterios diferenciales, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, esta norma 1666 hace referencia a estos volúmenes, acá estamos aplicando para el caso concreto lo de los criterios diferenciales, que hace referencia al decreto 1378 de 2020, ¿sí? A eso hace referencia esa diapositiva. ¿Sí quedó claro? Sí, señor, muchas gracias ahí pues por la claridad. De igual manera, nos excusan el error ahí. Voy a proceder también aquí a darle la palabra a Dianor López. También hace rato tenía la mano levantada. Por favor, señor. José Danilo. Dale, Dianor, ya puede. Sí, Dianor, ya puedes. Ya tienes activo el micrófono. Bueno, también vamos con José Danilo Espinosa, por favor. Buenos días. Sí, señor, bien pueda. Yo quisiera primero que todo darle un agradecimiento por estas capacitaciones que en realidad siempre enriquecen pues todo el tema de la formalización minera en todos sus aspectos. Pero también quisiera decirles y que esto sea como una reflexión. Desde que nacieron los procesos de formalización, los hemos mirado desde el punto de vista técnico, jurídico, pero lo social y la inclusión social se ha quedado atrás. Siempre miramos los ingenieros con todo el respeto que me merecen porque es un aporte valioso. Los abogados, la parte jurídica, aporte valioso. Pero nunca hemos visto que se hayan dedicado a mirar esa parte de las necesidades. Usted sabe que las necesidades tienen pirámides.
los derechos no. Aquí miramos que le damos prioridad a ciertas situaciones, pero ¿dónde se nos queda ese derecho al trabajo? Porque si nosotros cesamos una actividad, ¿de dónde van a conseguir todos los mineros que quedan cesantes en ese momento para reactivar después sus planes de manejo ambiental, perdón, y o licencia ambiental temporal? Sus PTO. Eso es una cosa que no lo hemos visto desde ese enfoque de los derechos humanos y la inclusión social. Eso sí quería yo aportar ese tema porque lo he mirado y lo he estudiado mucho con algunos alumnos de algunas universidades en el tema de inclusión social y pensamos hacer un trabajo sobre eso amplio. Y quiero contar con la colaboración de ustedes. Muchas gracias. O sea, Lilo, claro que sí. De pronto en la intervención cuando mencionaba eso y leyendo ahorita unos chats, no es que se necesite consulta previa en pequeños mineros ni tener todo eso, esos requisitos con las comunidades, pero sí lo que dices es muy valioso y yo lo mencioné, ese reconocimiento al individuo y ese reconocimiento es vital, sobre todo en el capítulo del medio socioeconómico, que a veces ahí lo que hacemos es cortar, pegar de otros lados, pero no depuramos realmente las necesidades y todo lo que estás manifestando, y pues claro que sí, es momento de hacerlo. Muchas gracias, José. Así es, y también pues en el desarrollo de este convenio contamos pues con la participación de estas diferentes disciplinas, entre ellos pues los sociales, arqueólogos, abogados, etcétera, etcétera. Entonces pues la idea es tener un acompañamiento integral en ese sentido. Muchas gracias, señor José Danilo. No sé si Dianor López ya quiere hacer su intervención o el usuario que se llama Eminco. Por favor. Buenos días. Sí, señor, bien pueda. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted qué tal? ¿Me Bien, puede gracias recordar a su Dios. nombre? Edinson Molina. Listo, muchas gracias, don Edison. Parte del Cesar, de por acá de Bosconia Cesar. Una pregunta que tengo muy puntual es la siguiente. Uno como operador minero, ¿hasta qué punto tiene la autoridad para decidir en cuanto a la parte con los dueños de los predios? Uno tiene el título minero, pero en la parte de que ellos puedan decidir quiénes pueden ingresar a laborar o cómo es el proceso para la elaboración de ellos, para uno ingresar al terreno, o que de pronto en determinado momento ellos se opongan a que no se pueda ingresar porque ellos no comparten con las personas que realmente pues uno decida a que entren como operadores mineros. Entonces tengo esa duda ahí, esa partecita me gustaría que me aclararan un poco si es posible. Sí, señor. Michael, pronto puedes apoyar con la respuesta ahí. O Jaime, dale. Hace rato la quiero vincular con hace rato algo que preguntaron en el chat y era si dos licencias ambientales se pueden encontrar en un mismo territorio. Sí se pueden encontrar. Y esos acuerdos entre particulares deben quedar registrados también ante la autoridad ambiental. Por cuestiones de seguridad, muchos operadores hacen eso que tú mencionas, Eminco. No están, pues yo que sepa, no está en ninguna normatividad hacer esa exclusión a la movilidad por el territorio. Sin embargo, vamos a consultarlo, de pronto pasarle esa consulta, como te digo, siempre hay que acogerse a las normas, pero está muy interesante el tema. La idea es que bajo figuras como licenciamiento ambiental pueden existir dos, se pueden superponer. Recuerden que las licencias son por actividades, es decir, yo tengo minería y puedo tener una hidroeléctrica al lado en el mismo territorio, casi siempre ahí, y ahí es donde más se encuentran esos conflictos de no dejar pasar y dejar hacer porque pues ya hay un acto administrativo. Pero así como lo pones bajo, si no hay ningún acto administrativo que regule ese acuerdo entre particulares, realmente sería algo ilegal, pensaría yo. Pero igual como te digo, y lo que siempre mostramos en los beneficios de este convenio, pues es tratar esos casos uno a uno en Minco, y seguramente lo vamos a tratar. Sí, ahí quería complementar también de que en este caso se aplicarían las servidumbres mineras. Eso está pues contemplado en la normatividad y se presenta pues ante la alcaldía.
Entonces, pues la idea igualmente es apoyarlos en todos estos trámites para llevar a cabo pues la explotación minera. El señor Juan Carlos Camargo, también por favor dale. De honor finalmente no pudo como conversar. El señor Juan Carlos Camargo, bien pueda. Aló. Sí, señor, bien pueda. Gracias, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Camargo, ingeniero de minas, trabajo con la alcaldía del municipio de Tasco, aquí en Boyacá. Quería comentarles un tema particular que tenemos y creo que se está presentando en varios municipios, es el tema de las autorizaciones temporales para la explotación de recebo y poder hacer el mantenimiento de las vías terciarias, de acuerdo al programa Colombia Rural. Uno es que el inconveniente es en plataforma de la minería, que esos títulos cuando están superpuestos con un título vigente o con una solicitud vigente, no deja solicitarlo en contravía del artículo 68 de la ley 685 que dice que se puede hacer concurrencia en un mismo título, en el mismo área. Entonces ahí hemos tenido ese inconveniente por un lado. Ahora esas temporales hay que hacerles también el tema de un plan de trabajos y explotación, que anteriormente no lo pedían. Vamos en eso y ahorita vamos para el tema de la licencia ambiental, que es el tema que quería preguntarles para una autorización temporal. ¿Qué más términos de referencia o es igual a una licencia ambiental para un título en un contrato de concesión o si hay alguna diferencia para este tipo de autorizaciones temporales? Gracias. Gracias, señor Juan Carlos. Si era de pronto, no sé, alguno de mis compañeros, Michael, para apoyar ahí la respuesta de autorización temporal también. Buenos días. Bueno, Juan Carlos, ten en cuenta que la autorización temporal es una modalidad, está catalogada, configurada como si fuera un título minero, ¿sí? Es una modalidad. Entonces tenemos contrato de concesión, está licencia de explotación y bueno, y la autorización temporal. Entonces, efectivamente, para poder operar o realizar labores, se necesita algún tipo de autorización por parte de la autoridad ambiental para poder funcionar, o si no, no se podría, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí se necesitaría primero tener la autorización por parte de la autoridad minera, así que esté con una placa, que tenga esa autorización temporal, que tenga un registro de una placa para tenerla identificada y luego sí tramitar el correspondiente permiso con la corporación para poder operar. Listo, Michael, muchas gracias. Bueno, ya son 11:30, llevamos 1 hora y media pues aquí en este espacio. Las respuestas, voy a tratar pues como de compilar algunas que se relacionan en cuanto al proyecto pues como tal, que este es pues básicamente el acompañamiento para cada uno de los expedientes. En un segundo yo activo la cámara. El acompañamiento a cada uno de los expedientes, es decir, el conocimiento detallado de cuáles son las actividades o cuáles son los requerimientos que les hace falta a cada uno de los expedientes, bien sea de títulos de pequeña minería o procesos de formalización minera para su licenciamiento ambiental. Entonces, vamos a trazar una ruta de trabajo por cada uno. El espacio de hoy es la socialización de este proyecto y continuaremos con más espacios, ¿cierto? Entonces, a través de bueno, no sé qué significará PLP, ahí me disculpa, señor Hugo, el acompañamiento para estos procesos es integral, como les he mencionado, hemos mencionado, contamos con profesionales de todas las áreas, ¿cierto? Y la idea es tener pues la articulación con las diferentes entidades, como les hemos mencionado, las corporaciones autónomas de cada una de sus jurisdicciones,
el Ministerio del Interior para determinar si aplica o no la consulta previa, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia para todo el tema de arqueología. Se realizarán pues también las mesas de trabajo con el Ministerio de Ambiente para el procedimiento de sustracción de ley segunda, para el trámite de sustracción de ley segunda. Y pues la idea, como les digo, es tener un conocimiento y un contacto personalizado con cada uno de los mineros, que ya hemos empezado pues a recibir algunas actas de compromiso de los municipios pues que están priorizados, de los mineros que están priorizados, perdón. Les solicitamos pues el favor atender pues las llamadas también de los ingenieros y de los compañeros del grupo, quienes estarán pues dispuestos a colaborarles en cada uno de sus requerimientos. Para finalizar, le voy a dar paso rápidamente al señor Hugo y pasamos a responder una encuesta, sin antes, y de paso a recordarles el diligenciamiento del listado de asistencia, porque a través de este es que podemos tener los datos de contacto de ustedes, invitarlos a este tipo de espacios y tener pues el contacto pues ya directo, ¿cierto? Entonces, como hemos mencionado, las próximas socializaciones o capacitaciones serán referentes a los términos de referencia de la 448, que es la licencia temporal. Ahí desglosaremos pues el detalle y con eso pues que hay muchas preguntas relacionadas. En ese espacio desglosaremos pues el detalle de esta resolución, así como de la resolución 447 y de los otros, trámites. También tenemos una capacitación programada y por eso les digo que es importante diligenciar este contacto para invitarlos a participar de capacitaciones sobre equidad de género, sensibilización de equidad de género y prevención y erradicación de trabajo infantil, ¿cierto? Que pues para eso tenemos todo un grupo dispuesto. Entonces, el señor Hugo, por favor, le damos paso y finalmente finalizamos pues con una encuesta de satisfacción, lo que nos permitirá conocer si el mensaje fue atendido. Les agradecemos pues nuevamente la participación. Bien pueda, señor Hugo, algo cortico porque ya nos estamos como pasando del tiempo. Listo, mil gracias, Sebastián. Es para unos aspectos que es importante tener en cuenta. Una de las preocupaciones que existen en estos momentos es la demora que pueden tener las autoridades ambientales frente a la respuesta que tienen que dar a la presentación de los estudios de impacto ambiental para la obtención de las licencias ambientales. Una de las bondades que establece el mismo artículo 22, ¿cierto?, es de que la autoridad ambiental, para poder dar un concepto sobre el estudio de impacto ambiental para obtención de la licencia ambiental, tiene solamente 30 días. En las 30 días tiene que realizar la visita y tiene que pronunciarse. Entonces, de esa manera se evita esas demoras que normalmente tienen las autoridades ambientales, que pueden durar 2, 3, 4 años, y como decían algunas personas, depende qué haya por debajo de la mesa. Entonces, eso ya queda claro que son 30 días para poder ellos pronunciarse. Y segundo, para el caso de la licencia ambiental global, solamente se tienen 6 meses para que ellos también se pronuncien. Pero si uno tiene ya la licencia ambiental temporal, así se demoren los años que quieran con la licencia ambiental global, la licencia ambiental global está amparando la actividad minera como tal. Un segundo aspecto que hablaba una de las personas acerca de las servidumbres mineras. Las servidumbres mineras están establecidas dentro del decreto, de la ley 685 del 2001, en el artículo 166, y las servidumbres como tal pueden ser forzosas, pueden ser de mutuo acuerdo, y si ya no se llega a ningún acuerdo, pueden estar establecidas a la expropiación, por teniendo en cuenta que la minería es de actividad pública. Hablamos del artículo 186 de la ley 685 del 2001. Entonces, en ese aspecto de las servidumbres, deben estar consagradas dentro de lo que es el contrato de operación que celebra el titular minero y el operador. Deben incluir todo tipo de circunstancias y no necesariamente tienen que hacerlo a través de terceros. Bueno, y la última parte que hablaban de las autorizaciones temporales. Las autorizaciones temporales están consagradas en el artículo 116 de la ley 685 del 2001. Obviamente, estas también se denominan como minería sin título. ¿Por qué razón? Ese no es un título, sino que simplemente es la facilidad que usted puede desarrollar
una actividad por un tiempo o por un volumen de producción. Y normalmente se hace para obras públicas, razón por la cual la licencia ambiental que debe tener para el desarrollo de esa actividad viene normalmente amparada en el desarrollo del mismo proyecto pública que se va a realizar. Mil gracias. Muchas gracias, señor Hugo, ahí por la claridad. Le respondo aquí rápidamente a la señora Rebeca y a otros. El acompañamiento pues se realizará de manera personalizada pues con cada uno de los integrantes del grupo. Como les digo, es interdisciplinar. Les voy a dejar escrito el celular bueno, o pongámoslo ahí, Andrea, si quieres, porfa. Mientras tanto vamos lanzando pues la encuesta de satisfacción, que como les digo nos ayuda pues a retroalimentar la presentación de hoy y mejorar para futuras presentaciones. Conocemos pues lo del tema del audio, que lo vamos a mejorar. Se pueden comunicar al celular 350-601-5054 a través, hemos habilitado esta línea pues para brindarles un acompañamiento más directo, ¿cierto? Entonces, les agradecemos mucho la participación, logramos cerca de 230, 240 asistentes y les solicitamos también el favor de divulgar este tipo de espacios que igualmente nos permiten seguir creciendo en conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos, los invitamos a diligenciar la encuesta pues que apareció ahí. Y les voy a escribir el teléfono por aquí en el chat. Sí, señora. Señor, perdón. De 50-601-5054. A través de ahí. ¿Por qué no me... Muchas gracias. Feliz día a todos. Sí. Invitamos a seguir diligenciando la encuesta, ya que nos permite mejorar cada día para las próximas espacios que vamos a tener tanto con ustedes como con las autoridades ambientales y demás. De igual manera, sí se sigue escuchando, espero que sí. De igual manera, las observaciones las apuntamos y estaremos resolviendo pues, a través de correo electrónico esta información. La grabación estará disponible a través de Facebook, el link de la grabación, ya se los comparto.
Bueno, no, espero que me estén escuchando todavía. La encuesta es a través de aquí del Zoom. Les apareció seguramente una ventana pues para diligenciar ahí. Esperamos pues todas las respuestas para retroalimentación. De igual manera, por favor, le quiero dar sí, un poquito de claridad aquí de alguien de que pues obviamente a través del convenio no vamos a cambiar la normatividad existente, simplemente vamos a propiciar los espacios necesarios con las entidades para tratar de agilizar este tema que pues ya sabemos que es algo de interés pues en todas las regiones, ¿cierto? Les recuerdo el celular 350-601-5054. Vamos a coger todas las preguntas que hay en el chat y a darle pues también respuestas, a generar pues estos espacios y pues también porfa le damos, creo que bueno, Diana finalmente no pudo hablar, el señor Juan Carlos ya hizo su intervención y le podemos dar pues aquí como para finalizar la palabra al usuario de Asus. Si tiene una claridad, ya de todas maneras pues finalizamos la capacitación. Sí, señor. Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Por identificarme, mi nombre es Juanito Caicedo de Samaná de Nariño. Presento disculpas por no poderme conectar a tiempo, pero si quisiera, aquí tengo el teléfono, no sé si está mal, 350-601-5054, ¿correcto? Sí, señor, así es. Así es. Comunicar. Gracias a la información y a la invitación que me hizo Saúl Hernández de Medellín, pues ya me dio indicaciones. Yo tuve una licencia de mi memoria tradicional, pero allá en el 2004 me la cancelaron porque acá se suspendió la agencia, la oficina de Minercol aquí en Samanago. Recurrí a pagar, yo estaba levantada para pagar regalías cuando yo la tuve una licencia en ese entonces, y resulta que después yo presenté un derecho de petición, no me respondió, no me dieron audiencia, y en el 2010 yo presenté nuevamente archivos de los documentos, los requisitos para nuevamente solicitar la licencia de explotación. Eso se quedó archivado desde el 2010 hasta cuando salió una resolución que es la 448, y en vista de que yo hablé con el ingeniero que me ayudó a hacer la parte de los requisitos para presentar, para tener la licencia, habló de que el total de gastos que se me apuntaban a mí llegaba a un total de 105 millones de pesos. El total. Sí. El geólogo, el arqueólogo, y luego para nuevamente dar el visto bueno con los nuevos ingenieros, eso me costaba los 105 millones de pesos. Y yo no los tenía para invertirlos. A cambio de que cuando esté explotando, las regalías yo tengo que seguirlas pagando, y no, como es la minería es tradicional, todo a mano, nada de maquinaria, entonces pues no, según mis cálculos, no me daba como para invertir ese dinero. Pero gracias ahora pues a la explicación que me dio el ingeniero Saúl Hernández, sí, pues, por parte de la facultad de Mineras, que tienen un convenio con el Ministerio de Minas. Entonces, yo quisiera, ¿no? Él lo quiere en mi correo, se lo dicto para que a mí me manden información de todo lo que pusieron ahí, las figuras, ¿no? Porque fue rápido, no se alcanzaba a leer, yo estoy en el celular. Sí, señor. Entonces, yo quisiera pues que me hicieran llegar, ¿no? Para ver cómo hago los contactos, para ver si me ha llamado. También informo que parte de donde yo tenía hecho
la solicitud, me lo vendía un tercero, parte de la normativa, así nomás, lo que era parte de tierra, y la parte que más ya estaba limpia como para seguir explotando. Me queda un resto que por unos convenios de venta que hice, no cancelado todo, segregué una parte de esa finca. En esa parte yo quisiera pues empezar a trabajar allí en la manera tradicional. No sé qué daría en respuesta a eso. Muchas gracias. Bueno, venga, dícteme por favor el correo, yo lo apunto aquí y a través de ahí le enviaremos la información, ¿le parece? Bueno, sino que diligencia la asistencia, igual de Saúl lo tiene, ¿no? Sí, yo estuve buscando aquí, soy poco en manejar la tecnología. Aquí lugares encontré de levantar la mano, encontré haciendo otro tema hasta que me da de levantar la mano. Gracias a eso pude conectarme, ¿no? Ya. Entonces, bueno, es Juanito. Juanito. Le aumenta la L de Lagrense. ¿Cómo? A ver, la L de Lagrense, la C de casa, de Caicedo, y ahí de Ibarra, Juanitol sí. Juanitol sí, la I latina. La I latina, de Ibarra. Juanitol sí, sí señor. 50. Ayuda. Sí señor. Gmail.com. ¿Cuál? Perdón. Gmail.com. Gmail.com, se lo repito. juanitolsi50@gmail.com. Sí, correcto. Listo, bueno. Bueno, pues, don Juanito, muchísimas gracias por la participación. El que me estoy comunicando es el 321, tengo WhatsApp. Sí. 321. Sí, señor. 357. Sí, señor. 5539. 5539, perfecto. Perfecto. Listo, don Juanito, muchísimas gracias. ¿Con quién hablé? ¿Con quién hablé? Sebastián Builes, ingeniero de la universidad. Sí, señor. Muchas gracias. Los felicito por esta gran obra que ustedes están haciendo de darnos estas capacitaciones a los pequeños. Muchas gracias. Y que sigan en este proyecto. Gracias. Un saludo. Bueno, gracias. Bueno, así damos pues paso a finalizar todo. Denme un segundo, yo trato de copiar todas las preguntas del chat. Esto, bueno, vamos a tratar de darle respuesta a todos. Vamos a esperar más para el cierre de la encuesta. Yo creo que ya también, ya va siendo hora. Porque quería aclarar no sé si dos cositas de los costos ambientales o para la próxima más bien. Yo creo que mejor para la próxima, sí. Vale. Podemos comenzar pues como con eso. Gracias. Listo, bueno, no, entonces les agradecemos mucho. La encuesta ya tenemos 77 preguntas, muy bueno. Con esto pues tendremos como la ruta también de mejora. Y bueno, agradecerles mucho de parte de la universidad, muy atentos con las comunicaciones y demás para pues poder participar de este tipo de espacios. Entonces, bueno, les agradezco mucho a todos, mis otros compañeros también. Un saludo. Claro, buen día. Buen día para todos, que estén Buen muy día. bien.